Radio JAR, a tu lado siempre, presenta. Al escritor e investigador en física cuántica, Juan de Dios Carrascosa. Creador del programa La Verdad Te Hace Libre. Desde España hacia todo el mundo, el primer proyecto de colaboración entre naciones para el despertar de la conciencia. La Verdad Te Hace Libre. Muy buenos días, Argentina. Saludos a todos los oyentes de Radio JAR, a tu lado siempre. Feliz día desde España, ciudadanos del mundo. Soy Juan de Dios Carrascosa, creador del programa La Verdad Te Hace Libre. Es el primer proyecto de colaboración entre naciones para el despertar de la conciencia, para personas de habla hispana, en el que vamos a ver, en primer lugar, qué sabe la nueva ciencia, la neurociencia, sobre el milagro que es el ser humano, tú y yo. En segundo lugar, cómo ese ser humano se expresa en este maravilloso juego al que llamamos vida y cuáles son, según la neurociencia, las reglas que rigen en este juego. Y en tercer lugar, para materializar nuestros sueños en nuestras vidas, todos sabemos que necesitamos una buena herramienta. Por ello, ¿qué vehículo económico podemos utilizar para poder vivir una vida tranquila, abundante y feliz, haciendo lo que nos apasiona? Y hoy tenemos el honor y el placer de tener como invitado al doctor Miguel Ángel Pertierra. Miguel Ángel Pertierra es médico, además se dedica a declaraciones en revistas, programas de televisión, etcétera, 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 porque él ha tenido una vida intensa y ha tenido unas experiencias que de ello hablaremos después, y realmente es una persona pública bastante importante. Muy buenas, Miguel Ángel. Gracias por estar aquí. Y siempre hay una pregunta que me gusta hacer, ¿no? A ese Miguel Ángel de 16, 17 años, ¿se le ocurrió que se iba a meter en este desbarajuste en el que se ha metido o fue poco a poco? Bueno, curioso. Bueno, ante todo, saludo para ti y para todos los seguidores del canal, por supuesto, que están ahí, que bueno, están interesados y que están viendo el programa, en directo o en diferido, da igual. Bueno, hay que decir que todo tiene su semillita, su semillita. Yo con 16, 17 años vivía en una localidad al sur oeste de la península ibérica, en Huelva, cerca de un sitio muy mítico que ahora quizás se abre menos, el Coto Doñana, un lugar donde durante mucho tiempo era un lugar de misterio, de avistamiento ovni, y con esa edad pues me hacía ya mis pinitos, ¿no? Evidentemente hacer una psicofonía era llevar un aparataje de aquella época, estamos hablando de los años 70, principios de los 80, por lo cual no tiene nada que ver con la era digital de ahora. Poder hacer una foto, pues, llevábamos las cámaras pues con 12, 24, 36 fotos, que no salía casi nunca nada, en algunas salía algo, y bueno, eran otras investigaciones. Lo que pasa es que, como todo, uno va con una fase, después llega una fase donde uno se tiene que dedicar a buscar su mundo laboral, sus trabajos, y se queda un poquito apartado el tema de las investigaciones, del misterio, de todos estos elementos, pero después, dentro de la misma, y de hecho del tema que vamos a hablar hoy, dentro de la misma labor profesional de médico, pues uno de los temas que para mí había leído simplemente unos libros pues, de Raymond Moody, de Elizabeth Kubler-Ross, como era la experiencia cercana a la muerte, y de pronto pues me encuentro, ¿no? Muchas veces digo que por causalidad, más que por casualidad, me encuentro de frente y como el que lo meten en una piscina o en un lago con agua, te encuentras con ese sobresalto de que
está ahí muchas veces más cerca de lo que creemos. Gracias por hacer esta introducción, pero bueno, te has ido directo y yo quiero simplemente porque la gente, de alguna forma, que no te conoce, te conozca bien, te conozca con tu historia personal, ¿no? ¿Siempre pensaste que ibas a ser médico? ¿Lo decidiste de camino? Bueno, es un poco tu vida, ¿no? ¿Fue siempre así o Sí, nació? la medicina, Juan de Dios, siempre me había gustado. Yo tenía una dualidad. Quería ser piloto de avión o bien médico. En aquella época no es como ahora, que quizá hay más accesibilidad a poder realizar ser piloto. En aquella época o tenía mucho dinero bueno, o tenía una serie de circunstancias especiales, por lo cual descarté porque, bueno, el tema familiar vamos, daba para vivir, pero evidentemente no podía hacer el desembolso tan brutal, pues que en aquella época ser piloto o intentar sacarse el piloto de avión era como comprarse una casa, una buena casa. Por eso te digo, una buena casa, muy buena casa en muy buen barrio. Por eso te digo que tuve que descartar esa circunstancia. Y bueno, pues la verdad me metí dentro de la medicina, me gustaba mucho, me sigue gustando mucho en la vida, siempre uno se está actualizando y bueno, esto es como todo, son esos deseos que cada uno tiene. A quien le gusta la arquitectura, a quien le gusta la ingeniería, a quien le gusta el arte, ¿no? Pues a mí el mundo del cuerpo humano, de la mente, bueno, de la ciencia, siempre me ha apasionado. Muy bien, y bueno, un joven que se dedicaba muchas veces a conseguir psicofonías, a intentar entablar relación con el otro lado y tal, y de repente, siendo médico, va y te ves de lleno en una situación, en una experiencia cercana a la muerte, que digámoslo para las personas que no lo conocen, que me imagino que habrán muchas que ya lo conocen, pues es una experiencia en la que la persona se le da clínicamente por muerta. No hay respiración, no hay pulsaciones, no hay actividad cerebral. En realidad, en teoría, en ese preciso instante se le da por muerta, es una persona muerta, ¿no? Entonces, ¿cómo fue lo tuyo? ¿Fue algún espontáneo? ¿Fue un accidente? Bueno, antes de eso, Juan de Dios, hay que decir que, como te digo, en una reunión, pues después de haber intervenido quirúrgicamente, 3, 4 de la mañana, 2:30, 4:30, me da igual, era esas cirugías que se hacen de urgencia a las tantas de la madrugada, donde es curioso que en muchas ciudades duermen, donde en muchos lugares pues prácticamente no hay actividad. Un hospital es un bullicio, muchas veces un bullicio, sobre todo ciertas áreas, las áreas quirúrgicas, muchas veces te encuentras pues que en las distintas especialidades quirúrgicas están trabajando enfermeras, auxiliares, celadores, cirujanos, anestesistas, todos están haciendo su labor y hay una sala que se llama el staff de personal, donde allí todo te toma un café, un chocolate, un dulce, lo que pilla, porque a las 3 o las 4 de la mañana la verdad es que entra ese hambre que aquellas personas que trabajan por la noche lo conocerán bastante bien. Pues allí, como digo, en un momento determinado, en una reunión espontánea, empezaron a hablar de forma espontánea. No puedo decir que nadie sacó ni que fue, pero se empezó a hablar de experiencias cercanas a la muerte. A partir de ahí me interesó. Saltamos, me digo porque voy a hacer sucinto. Después de haber estado muchos años investigando, un día de verano, el 25 de julio de 2007, muy cerquita de aquí, de donde estoy hablando, pues un coche saltó una mediana, tengo un accidente, yo voy en la moto, tengo un accidente y bueno, me trasladan al hospital y ahí tengo una experiencia cercana a la muerte. Siempre digo que cuando uno se levanta por la mañana, Juan de Dios, y lo hemos hablado en alguna ocasión, uno no está pensando, hoy me toca la experiencia cercana a la muerte, mañana me toca el hablar con seres extraterrestres. No se levante y tú dices, mira, tengo que recoger esto, tengo que hacer otro. En mi caso, me iba de vacaciones y yo recuerdo pensando, pues bueno, me tengo que ir a ver dónde vamos, porque no habíamos cogido ninguna vacación, ningún lugar de vacaciones, porque claro, lo habíamos estado dejando para último momento, tampoco teníamos nada especial, me quedaban pocos días ya de trabajo, un par de días de trabajo y
lo mundano que uno piensa, cada uno sus problemas, o si en ese caso se hubiera roto un grifo, hubiera estado pensando en llamar al fontanero para que lo hubiera arreglado, ¿no? Pues ahí te lo encuentras y, como digo, como algo que te impacta, te encuentras con esa experiencia. No solamente se da en personas con paradas cardíacas, se da en personas en momentos de estrés de la vida. Por ejemplo, los llamados casi ahogamientos, personas que se ahogan y que en un momento determinado puede seguir funcionando su corazón, hipotensiones severas, traumatismo de muchos tipos, reacciones sincopales, reacciones vasovagales, donde su organismo hay una desconexión entre el organismo físico y algo que todavía no sabemos qué es lo que es. Hoy precisamente hablaba con una compañera médico sobre cómo en un momento determinado existe esa desconexión. De hecho, tanto investigadores de la talla de Sam Parnia, que es un cardiólogo inglés que ahora vive en Estados Unidos, como Pirmal Lommel, que es holandés, como hablan que la conciencia no se encuentra exclusivamente en nuestro cerebro, sino que, bueno, parece que fuese como una especie de receptor. Pero en ese momento que hay esa desconexión, pues aparece una realidad totalmente distinta, por eso el nombre de la conferencia, una realidad que está ahí, no podemos negarlo. Un 20%, un 18%, según los distintos estudios. A mí no me gusta hablar de estadística, pero hay que decirlo, de las personas que tienen estos estados de estrés severo, tienen experiencias cercanas a la muerte. Algunos lo cuentan, otros no lo cuentan, entonces muchas veces nos quedamos en la duda de qué es lo que ha sucedido. Pero la realidad está ahí. La realidad está ahí, no podemos negar una realidad. Lo que hay que ponerle ese apellido, hoy hablaba con la compañera médico, hay que ponerle ese apellido y hay que ir a la investigación pura y dura, científica, y decir, existe, no podemos negar una realidad, ponerle un apellido, no se explica desde el punto de vista neurofisiológico, orgánico, científico. Desgraciadamente hay muchísimas cosas que no podemos explicarlas, Juan de Dios y seguidores del canal, no podemos explicarlas desde el mundo de vista científico, y eso es lo que hace que vayamos poquito a poquito, los investigadores, pues que nos apasionan estos temas, ir investigando y realizando incluso estudios, evidentemente. Sí, quizá de alguna manera viene un poco la unión entre lo que descubrió la cuántica, Max Planck y compañía, ¿no? Que somos materia y energía a la vez, somos un órgano, un ser dual, somos a la vez materia y energía, y quizá cuando hay una experiencia cercana a la muerte, lo que pasa es que hay una separación entre la parte energética de la parte material y se ve las dos partes, ¿no? Por decirlo así. Quizás sea algo así. Bueno, la ciencia trabajará y lo demostrará. Bueno, pero antes de la tuya, me interesa, como tú lo has comentado, ¿a ti ya te había llegado algún comentarios, experiencias que te hayan contado gente que las ha vivido o simplemente llegaste a la tuya como la primera? No, yo ya llevaba pues, bastantes años investigando estos casos. Desde que ocurrió esa reunión, a las 3 de las 4 de la mañana, pues ya uno empieza, la mente científica siempre está elucubrando de qué es lo que se puede investigar, qué se puede conocer, porque a pesar de que muchas personas piensan que lo sabemos todo, que todo está inventado, que todo está investigado, todo lo contrario. Yo digo lo que, o me adhiero a lo que decía Descartes, daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro, evidentemente, pues cuando te llegan todos esos conocimientos, tú dices, bueno, ¿aquí qué pasa? Esto lo ha leído uno en un libro, parece siempre lejano, los estudios cuando estamos hablando pues, de los años 90, incluso los libros pues, los leí antes, los años 80, parecen cosas muy lejanas que ocurren en países lejanos, ¿no? Que no parece que sean de aquí del aquí y de la hora, cuando te das cuenta que al final en cualquier lugar del mundo pueden suceder, en la puerta del quien tiene al lado o de uno mismo, que es lo más importante. Que los accidentes no ocurren a los demás, sino que ocurren a personas como tú o que cualquier día te puede ocurrir a ti. Así sucedía con la experiencia de ganar la muerte. Yo empecé a investigar, tenía un campo buenísimo, como es un hospital, pues de muchísimas habitaciones, muchísimas camas, de muchísimos pacientes que tenían un trasiego importante, un hospital muy grande, entonces
y donde yo trabajaba ahí y estaba muchísimas horas allí, tanto en la labor asistencial normal como en las guardias, que también estaba ahí. Por lo cual tenía acceso a muchas historias y no, bueno, en un momento determinado, si uno busca, pues eso lo decía, encuentra. Evidentemente, uno no tiene 10 casos el primer día, pues, porque también el investigador pasa como hablábamos de la psicofonía. Uno piensa que va a poner un micrófono y ya, bueno, va a descubrir la piedra filosofal. No, uno va investigando e intentando ese primer caso que te llega, te llama la atención, que simplemente sea alguien que diga que se ha visto desde arriba, ¿no? Que es lo que suele pasar en estos primeros casos. Pero uno le hacía esa ilusión de preguntar qué es lo que ha sucedido. Estaba a ver, irse a la historia clínica, mirar si le han puesto alguna medicación o ha estado algún producto anestésico pues que pueda producir este tipo de desdoblamiento o alguna otro producto o alguna lesión que pueda producir esa estimulación, por ejemplo, del lóbulo temporal, que muchos han achacado, que pueden ser esa experiencia cercana a la muerte, que ahora pues parece que se ha puesto de moda ese llamado casco de Dios, que Persinger, pues, bueno, no sé si ha patentado, pero sí lo publicita y que lo que hace es una estimulación lóbulo-temporal y, claro, te crea ese fenómeno de desdoblamiento que ya lo conocíamos. Cualquier estimulación lóbulo-temporal te puede producir una sensación, pero no igual, que es lo importante. Cuando tú te das cuenta pues que hay casos y que a lo largo de los años, son muchos años de investigación, a lo largo de los años te van llegando casos y no estamos hablando en una época como ahora. Ahora, curiosamente, llegan muchísimos casos, pues por ejemplo, personas como las que están en ese otro lado de la cámara, de que te están viendo, que dice, oye, pues qué interesante, a mí me ha pasado, como me ha ocurrido alguna vez, de algún programa de televisión, y que realizadores de televisión, después de 35 años, te metan en su despacho. Me ocurrió en 2 ocasiones, con 2 televisiones totalmente distintas, de 2 lugares totalmente distintos, donde el realizador me mete en la habitación, me cuenta su historia, no quiere que lo sepan los demás, por el miedo también a qué dirán. Ese quizás, perdona que te haya cortado, ese quizás es un obstáculo con el que te habrás encontrado, ¿no? Porque hay mucha gente que la ha vivido, pero luego le da miedo por ser ridiculizado, por cualquier cosa de estas, le da miedo contarlo, ¿no? Claro, y ese mismo shock que se produce. Hay personas, como digo, estas personas 35 años sin contársela y además te lo cuentan en petit comité. Yo no quiero que lo sepa nadie, pero una de las cosas que también muchas veces se encuentran con la incomprensión del entorno. Parece que si has tenido una experiencia cerca de la muerte, algunas personas la catalogan como un trastornado, ¿no? Y cuanto más lejos, porque le puede pasar a cualquier persona de cualquier etnia, de cualquier género, de cualquier cultura, de cualquier ideología. Ahí no hay colores ni políticos, ni humanos, ni géneros, ni etnias, ni edades. A cualquier edad puede ocurrir y mientras uno esté vivo. Evidentemente, vivo, no fallecido me refiero, que sería otro tema, porque en algún caso del llamado fenómeno de Lázaro también ha ocurrido alguna historia y también interesante. Como te digo, en estos casos, Juan de Dios, te encuentras pues que esas personas viven una experiencia vital que le hacen cambiar. Eso es lo importante, una experiencia vital que la ciencia no lo explica, ni sabe explicarlo, ni puede explicarlo. Hay ciertas cosas que evidentemente sí se puede explicar, pero cuando un cerebro está en una línea isoeléctrica donde no hay actividad cerebral o esta actividad cerebral no se comporta como posible de que pueda uno fabular ni confabular. Claro, ahí donde viene esa experiencia, donde te llama la atención que en un momento determinado se ven muchas cosas, se sienten muchas cosas, se perciben muchas cosas que no son compatibles con la ciencia que conocemos. Sí, evidentemente. Y precisamente quizá llamó la atención en su momento y por eso se empezó a investigar, porque además parece ser que sigue un patrón más o menos, da igual la persona de donde sea, de la ideología que sea, como tú muy bien has dicho, de la creencia que sea, siempre se da un patrón más o menos 5 o 6 puntos que siguen de alguna forma en casi todas las experiencias. Hay algunos que no viven todos los puntos, hay otros que solo viven uno, pero me refiero, en general sigue un patrón general. ¿Es cierto eso sí?
Sí, de hecho, claro, uno de los elementos es si todas las experiencias son similares, si depende de la cultura, depende de la persona. Hay que decir que ha habido varios investigadores que han puesto una serie de puntos sobre por intentar, como ocurre en la ciencia, intentar explicar algo, cuantificar algo que no es cuantificable, que es cualitativo más que cuantitativo. Por ejemplo, el que más se conoce son esos 10 puntos de Raymond Moody, pero por ejemplo otros investigadores también tan importantes, incluso anteriores a Raymond Moody, como Grayson, también tiene una serie de puntos muy similares. Realmente es como, siempre lo digo, como el hilo de Ariadna, que coja donde coja siempre el mismo hilo, aunque uno esté en la entrada del laberinto y otro al fondo del laberinto del Minotauro, que es la leyenda de Ariadna. Pues así como esa leyenda de Ariadna, esos puntos están ahí. Esos puntos muy similares y que no se tienen que cumplir ni en el orden, ni en el tiempo, ni en la intensidad. Cada persona lo vive de una forma distinta. De hecho, una realidad, la misma realidad, si tú preguntas a varias personas, te van a contar, según su cultura, según su forma de ver, lo que le haya llamado la atención, están viendo la misma realidad. Incluso una película, por ejemplo, cada uno lo cuenta de una forma distinta. Es la percepción de las personas ahí lo que entra en vigor y también cómo puede hacer. Curiosamente, hay unos investigadores como Hislop y Osis en los años 70 del siglo XX, incluso antes, empezaron en los años 50, 60, cogieron una serie, un grupo amplio de personas en India, en Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido, hicieron un estudio. Ocurre lo que tú has preguntado. ¿Todos viven la misma experiencia o depende de la cultura, uno lo viven, otro no lo viven? Se dieron cuenta que era básicamente igual. Yo, por ejemplo, he tenido pacientes, personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y algunos son musulmanes, otros son judíos, otros son agnósticos, otros son cristianos, otros son evangelistas, vamos, de cualquier cultura, hombres, mujeres, edades, da igual. Al final te cuentan prácticamente una misma historia. La historia, evidentemente, cada uno lo contempla. Si yo le diese a mi abuela, y lo digo muchas veces, un teléfono móvil, la mujer que nació en el año 1890, pues lo explicaría como una especie de, no sé, ella ya conoció el televisor, como un televisor que habla, pero que puedo hablar, pero claro, si no le dice que es un teléfono móvil, no, pero si en vez de dárselo a mi abuela, se lo diésemos a los romanos, pues, malo, pero si estuviese en la Edad Media, muchas veces lo digo, nos hubieran quemado por un simple teléfono móvil que hoy en día lo utilizamos. Si hace 300 años le dijésemos a alguien que una persona a cientos de kilómetros iba a entrevistar a otra persona a cientos de kilómetros y que personas a miles de kilómetros iban a ver cómo esas personas estaban hablando, pues dirían que era mentira. Y hoy en día es ciencia, ¿no? Iríamos a la hoguera tú y yo, seguro. Sobre la hoguera. Ya muchas veces, yo creo que nos hubieran quemado muchas veces, como a Giordano Bruno, por decir que pues, existían mundos similares a los nuestros y posiblemente con habitantes que lo conformaban. Fue quemado y hay un monumento al que quiera verlo en Roma. Creo que lo quemaron en 1701, si no me recuerdo mal la historia. Simplemente por decir eso. Muchas veces el que dice las verdades, el pionero o los pioneros son los que son los incomprendidos conforme van avanzando las investigaciones. Y fíjate que, por ejemplo, se ha encontrado que cuando empezaban las primeras investigaciones, yo mismo empezaba las primeras investigaciones, encontraba muchas cortapisas, mucho bloqueo, y lo he hablado con otros investigadores, muchos problemas además serios. Hoy en día esos problemas están más minimizados, incluso ya muchas personas, como te decía al principio, te llega y te mandan un correo, mire, me ha pasado esto, yo quiero intentar, porque claro, aquí es intentar dar una respuesta, aunque a veces no lo tenemos. Pero lo importante es conocer los casos, conocer cómo lo ha vivido, conocer cómo ha sido, porque de todo y cada uno de los casos siempre se aprende algo. Pero sí que hay una cosa en común, a mí me apasiona, ya lo sabes que todos estos temas me apasionan, he leído mucho sobre ello. Sí que hay un caso en común que me llama la atención y es que todo el mundo es un antes y un después. ¿Cierto?
Efectivamente, hay un giro. Yo siempre digo que hay un giro en la personalidad. Algunos investigadores poco escépticos, por no decir negacionistas, sobre la experiencia de la muerte, dice que, bueno, un traumatismo, una enfermedad grave produce un cambio. Es verdad, hay un cambio, pero no un cambio similar a que yo he podido ver en toda y cada una de las personas. De hecho, en otros investigadores también lo he preguntado y esas personas tienen un cambio. Es una forma distinta de percibir la vida, una forma distinta de conocer y de disfrutar la vida. Y hay una cosa que me preguntaban el otro día, y creo que quizá el punto principal, pierde el miedo a la muerte, ese miedo ancestral que todo y cada uno tenemos, lo hemos podido tener en algún momento, pierde ese miedo, pero pierde ese miedo por convencimiento de que hay algo después de esta vida. Esta vida continúa de una forma diferente, de una forma distinta, pero nuestro yo sigue continuando después de esta vida física que tenemos. Ese convencimiento que nos pasa a las personas, pues que tenemos esta experiencia cercana a la muerte. Y ese cambio de vida, lo hablaba con un compañero de radio que decía, no, a mí no me ha cambiado absolutamente nada la vida, lo cuento muchas veces. Y yo le decía, pero mira, vamos a ver, ¿tú cómo eras antes de la vida? Oh, yo era de tal y tal forma, una vida un poco desorganizada. Y ahora vamos a ver, no, yo mi vida, bueno, es que soy otro. Digo, pues entonces, evidentemente, hay veces que el reconocerlo, la autocrítica muy positiva en este caso, él mismo decía, pues verdad, he cambiado. Y decía, bueno, ¿y tú a la muerte? No, a mí la muerte me da igual, si yo sé que después de esta vida hay otra. Por eso digo, muchas veces el convencimiento de la persona de que realmente sucede algo así. Y los comentarios a veces que cuentan de que les parece mucho más real en ese momento que la vida esta que están viviendo física. ¿También claro. ¿Lo has oído? Claro, no solamente lo he oído, sino que realmente yo tuve, la experiencia que tuve la ocasión de vivir así. Es que no voy a entrar de lleno en la tuya porque no quiero... Claro, no, si lo difícil, claro, lo difícil, Juan de Dios, es como a una persona con palabras le cuenta una sensación, un sentimiento, una percepción. Por ejemplo, si a un ciego muchas veces digo cómo le explica el color azul, el color verde, el color rojo, un ciego de nacimiento, un invidente de nacimiento, que la criatura pues, no ha podido ver esos colores, que no ha tenido percepción de esos colores. Entonces, ¿cómo tú se lo explicas? Una sensación, ¿cómo le explica a alguien una sensación de alegría si nunca lo ha tenido? Una sensación de bienestar, una sensación de paz. Claro, tú puedes decirlo con palabras, aunque hay investigadores que dicen que las palabras en este caso corrompen la realidad, corrompen en el buen sentido, porque tú tienes que poner a un sentimiento, una sensación, palabras. Claro, esas palabras no le hacen justicia a la sensación, a lo que se vive en esos momentos. Esa sensación de paz, de tranquilidad, de bienestar, es curioso porque muchísimas personas lo transmiten, lo comentan, pero lo que, claro, por mucho que tú lo cuentes, como a mí me lo decían, me recuerdo un paciente, decía, es que por mucho que se lo cuente, no puedo contar lo que he vivido. Y es verdad, cuando te pasa, te das cuenta que lo que decía este hombre, que en aquel momento, hombre, lo entendía, lo comprendía, pero no lo sentía como él, te das cuenta que es así. Sí, de hecho, el lenguaje en realidad es muy pobre para expresar ciertas cosas, ¿no? Y en este caso, las experiencias cercanas a la muerte, no hay lenguaje que puedas, de alguna forma, describir lo que las personas realmente sienten, ¿no? Eso sí que es verdad, me refiero, lo comentan muchísimas personas, que bueno, yo te puedo transcribir un poco para que te enteres, pero no te puedo expresar en lenguaje lo que yo he sentido o lo que yo he vivido. Y ahora os dejamos un momento, damos paso a la publicidad. Bueno, ya estamos de nuevo aquí con vosotros. Bueno, no quiero entrar en tu experiencia porque hay un congreso, que por cierto hablaremos de él, es el Congreso de Cartagena, 12 y 13 de septiembre. De momento, quizá, seguramente como está lejos, se realice, pero bueno, siempre con estas precauciones. Hay un gran congreso de la Sociedad Científica de Investigación Psíquica que se hará en Albacete, de lo cual tú, Miguel Ángel, eres un ponente, eres un invitado.
y por eso no quiero entrar en tu experiencia personificada, pero de alguna forma sí tocar algunos puntos, como por ejemplo ese de que hay gente que lo vive tan real que dicen que es más real, les parece más real que la vida física. Claro. ¿Fue tu caso también? Sí, evidentemente ese congreso que esperemos que se celebre en Cartagena, pues una reunión de aquellas personas que nos gusta, que investigamos, que simplemente quieran conocer un poco lo que son, acercarse a la experiencia cercana a la muerte. Habrá cosas que ya habrán escuchado, habrá cosas que intentamos llevar, pues los últimos conocimientos de allí a Cartagena, ese 12-13 de septiembre. Si todo va y esperemos que pueda ir bien y que, bueno, evidentemente, y está claro, estuve hablando con uno de los organizadores, se van a tomar todas las medidas suficientes y necesarias para que no haya ningún problema desde el punto de vista sanitario. Esperemos que no haya ninguna complicación como en la primera vez que se planteó. Y con respecto a lo que tú dices, en la realidad, ¿se vive como real? Yo te tengo que decir que sí. Yo contaré, ahí vamos a hacer un poquito interés para el congreso. Sí. Yo contaré con algo imágenes. intrigante, pero no lo sueltes aquí. Algunas ya las he presentado, otras las presentaré en primicia y en ese momento en exclusiva allí sobre cómo nuestro cerebro entiende una experiencia cercana a la muerte como real, cómo nuestro cerebro discierne lo que es algo irreal de algo real. Es como una máquina de la verdad. Es mucho mejor que un polígrafo. Yo siempre lo he comentado porque a mí, como antes decía, el tema del cerebro me apasiona. Yo una de las especialidades que tengo es neuropsicología y me apasiona el cerebro porque el cerebro puede hacer que estés deprimido, que estés angustiado, o puede hacer que aun con los problemas físicos más importantes esté echando hacia adelante, que como ese muñeco que había antiguamente que caía a un lado y a otro y al final se quedaba tieso, algunos le llamaban los tentempiés o algo así, cada sitio lo llamaba. Uno puede hacer eso, su cerebro, su mente o su estar puede conseguirlo. Como digo, claro, los científicos decimos, bueno, ¿y eso cómo podemos ver? Si la experiencia cercana a la muerte, alguien, a lo mejor ha tenido una alucinación, ha creído que la ha tenido. No estamos hablando de aquellas personas que pueden mentir, que también dentro del mundo humano pues, también está la que quiere pues figurar y que ya que está, pues yo también, ¿no? Sí, Por suerte. Es Me he encontrado condición, con esto, ¿eh? es condición humana, perdona Miguel Ángel, es condición humana. Es condición humana, pero por suerte me he encontrado muy poco, pero también existe, no vamos a negarlo tampoco. Pues, como digo, los científicos decimos, bueno, ¿y cómo eso? Pues ya os digo, ahí llevaré unas imágenes, algunas ya las he presentado y las he presentado en algunas charlas, donde en un momento determinado nuestro cerebro reconoce la experiencia cercana a la muerte algo real, como esta conversación que estamos teniendo. Yo te estoy viendo a ti, tú me estás viendo a mí, los seguidores nos están viendo y cuando recuerden, dentro de media hora, dentro de un cuarto de hora, no sé si dentro de 2 años recordarán esta charla, a lo mejor sí. Dice, pues hubo un médico que contaba que nuestro cerebro cuando recuerda, rememora algo real, hay uno en nuestro cerebro más profundo, hay lo que se llama los ganglios de la base, ese hipocampo que genera los recuerdos, pero esos recuerdos van muchas veces con emocionalidad. Hay veces que va con alegría, otras veces con miedo, otras veces con llanto, y están en un lugar muy parecido y muy cercano a las amígdalas de la garganta, pero se llaman amígdalas cerebrales, que por su forma redondeada. También el centro de la sed, dentro del hambre, del centro sexual, están todos conectados en ese cerebro que se llama el palocerebro, que es la zona más antigua de nuestro cerebro. Pues cuando uno recuerda algo real, cuando uno recuerda, por ejemplo, el nacimiento de su hijo, su comunión, su boda, no sé, su peregrinación o a la Meca o a Camino de Santiago, me da exactamente igual, es que me da igual la religión, no vamos a entrar en eso. Cuando uno recuerda eso, nuestros ganglios de la base automáticamente te rememoran
Y por eso, bueno, nuestro cerebro incluso con olores se pueden rememorar. Cuando uno está viviendo una experiencia cercana a la muerte, nuestro cerebro rememora, no crea. Cuando uno, por ejemplo, pues dice, mira, yo quiero estar en, no sé, en un sitio fantástico, de un país fantástico, porque te guste. Cada uno tenemos, curioso porque cuando le pregunta, ¿cuál es tu país ideal o tu lugar ideal? A mí me gustaría ir a tal sitio. Es curioso porque cada uno, pues en ese sitio que no hemos estado, pero posiblemente hayamos visto hoy en día fotos, vídeos, documentales, personas que hayan ido, nuestro cerebro solamente necesita nuestro córtex, nuestra zona externa aquí, donde es un poquito encima de la oreja, lóbulo temporal y parietal, y se estimula solamente eso. Todo eso llevado al campo de la investigación, pues hace unas demostraciones. Las experiencias cercanas a la muerte son reales. Son reales. Nuestro cerebro la entiende como reales. Por lo cual, si yo entiendo algo como real, o alguien me engaña, pues son reales, ¿no? Vamos a utilizar la navaja de Ockham, que dice que la explicación más fácil, la más verídica, ¿no? Pues si nuestro cerebro nos dice que es real, lo vemos como real, y las máquinas que leen el cerebro dicen que es real, vamos a pensar con la navaja de Ockham que es real, ¿no? Sí, sí, evidentemente, claro. Claro, Porque porque si es blanco y sale de una ubre, de una vaca, será leche, no, no y va en a botella, ser otra cosa. Y encima después se mete en un botello, un tetrabrí o lo que sea, y sabe a leche, será leche, ¿no? sí, sí. Sí, y además, yo te lo digo porque de alguna forma es lógico, ¿no? Y es entendible, porque si nosotros solo vemos el 2% o el 3% de lo que realmente hay, pues es evidente que si el cerebro te dice que es verdad, seguramente tiene más capacidades para verlo en nuestros ojos. Realmente somos bastante ciegos para las frecuencias. Lo hablaba aparte de las capacidades, y perdona, que es una de las cosas también importantes. Nosotros no escuchamos ni el ultrasonido ni el infrasonido, tenemos un rango de frecuencia muy cortito, de 250 más o menos reales, aunque pone de 20 y 25 mil hercios, los reales de 250 hercios a unos 10, 12 mil, no me suban más porque posiblemente más de 8.000 haya muy poquitas personas que vamos a dejarlo en 10.000, algunas excepciones, vamos a dejarlo en 8.000, lo normal. Nosotros no vemos ni el infrarrojo ni el ultravioleta. Hay animales que, por ejemplo, las palomas sí pueden ver, por ejemplo, los ultravioleta, los perros pueden escuchar los ultrasonidos. Nuestra capacidad es tan limitada, pero sí lo hablaba con un ingeniero de software, pues cómo el cerebro recibe cantidad de información. Yo, por ejemplo, ahora que estoy viendo la pantalla, posiblemente te esté viendo a ti, esté viendo las letras, esté viendo lo que hay encima del ordenador, las luces, lo que tengo a la izquierda, lo que tengo a derecha, arriba, abajo. Todo eso lo capta mi cerebro. Eso se queda ahí, se queda guardado, pero es real. Cuando uno tiene que hacer una composición, lo que hace uno es tirar de esa composición. Pero el cerebro no tira de la memoria, sino tira de eso, de esas creaciones. Una cosa es crear, ya sabemos que el cerebro se divide, el cerebro creativo y el cerebro lógico, pues es crear. Realmente cuando ocurre una experiencia cercana a la muerte, no. Nuestro cerebro lo que vive una experiencia vital, una experiencia real, una experiencia donde hay sensaciones, donde hay sentimientos, donde uno se encuentra con muchas cosas. El tema es que cuando uno se encuentra, por ejemplo, siempre lo digo, si un cristiano se encuentra con un ser especial, pues va a decir que Jesucristo, que Dios, si es musulmán, pues va a decir que es Mahoma o es Alá, ¿no? Lo lógico, ¿no? Cada uno con su ideología y si fuese en otra época o en otro lugar, pues diría, pues, si fuese mi Abugul, diría que era la estrella Arce, que es uno de sus deidades, por ejemplo, por lo cual muchos dirán, ¿quién es esa estrella Arce? Su deidad, su espíritu del bosque, que dirían otros, ¿no? Entonces cada uno lo interpretamos de una forma distinta. Por lo cual, lo que hay que decir es que estas experiencias son muy importantes, son muy especiales, están ahí. Uno no dice, no es como la película La
al límite, creo que se llamaba, donde se creaba pues una persona, la hacía una parada cardíaca y después la reactivaba. Bueno, pues realmente no ocurre así, sino son personas pues que han tenido pues una experiencia traumática o un accidente o una parada cardíaca espontánea y han sucedido esta experiencia que, como digo, no nos sabe cuándo va a ocurrir. De hecho, hay un estudio del doctor Bindman Lommel, este cardiólogo holandés, donde hay personas que, en el estudio que él hizo en 2001 y que se publicó en la revista The Lancet, había personas que tenían incluso 3 experiencias cercanas a la muerte, o sea, que pueden ser recidivantes, otras personas no. Otras personas han tenido pues estados comatosos, estados de shock, solamente ha tenido una. También uno de los grandes enigmas, ¿por qué? Porque claro, si fuese invención del cerebro, pues la persona que sufre un episodio similar tendría que tener un episodio similar y no ocurre. Algunas veces ocurre y otras veces no sucede con el mismo entorno y con las mismas características de las mismas personas, por lo cual es todavía, hay que decir, vamos a decir, más misterio. Ya. Y en tu caso, y ya una pregunta directa, ¿también te cambió la vida? Me cambió mucho la vida, en todos los aspectos, Juan de Dios. Tanto en el profesional como en el humano, como en el de percepción de las cosas, como incluso en el planteamiento, de lo que puede haber después de esta vida. En una profesión como la medicina, de uno fallecer, a muchas personas, ves esa transmutación, ese cambio y siempre te plantea en ese momento, ¿se habrá acabado ya todo? ¿Seguirá la persona? Hombre, uno tiene mucha experiencia cuando acompaña a esas personas en ese momento tan específico y que es el único que tenemos asegurado cuando nacemos. Todo y cada uno de nosotros en algún momento de la vida vamos a fallecer. Eso está claro. Decía, creo que era Machado, que lo que le mata de la muerte es que no le deja vivir, ¿no? Pues prácticamente habría que decir eso, que todo y cada uno lo vamos a tener. Y en ese momento de ese cambio uno pues, se da cuenta. Cuando uno tiene una experiencia cercana a la muerte, y fijaros que nunca digo sufre una experiencia, sino tiene una experiencia, porque no es sufrir, es tener una experiencia importantísima, le cambia la vida, el concepto, la mentalidad, incluso en la valoración de muchas cosas. Y sobre todo, vuelvo a decir, ese eliminación del miedo a la muerte. Evidentemente uno no quiere morirse, uno no se va a tirar por una ventana, no quiere ponerse delante de un coche que lo arrolle, a pesar de que sabe y tiene constancia de que hay otra vida después de esta. Lo que sí, Juan de Dios, es que ese miedo desaparece, esa forma de percibir la vida cambia mucho, donde, bueno, te pasan cosas y tú dices, bueno, han pasado, somos humanos evidentemente con nuestras características, pero bueno, ha pasado y intenta, yo muchas veces me planteo cómo uno se plantearía la misma circunstancia, sin experiencia cercana a la muerte y con experiencia cercana a la muerte. Muchas veces me planteo que para mí fue un renacer. Yo de hecho los 25 de julio celebro mi segundo cumpleaños porque realmente ese día renací en muchos aspectos. El que me sigue en redes sociales verá que durante años pues, voy poniendo fotos de ese día en distintas circunstancias, ¿no? Pero una forma de renacer, una forma de recomponerse. Ojo, que no significa recomponerse, porque claro, uno dice, bueno, tener una experiencia, pues ya uno se vuelve místico, no. Uno con los pies en la tierra, lo que es evidentemente distinto. Sí es verdad, y a mí no me pasó, que hay personas incluso que tienen y le aparecen una serie de capacidades. Lo hablaba precisamente con el médico que ha estado hablando, una serie de capacidades, algunas premonitorias, otras incluso hasta ellos decían sanadoras. Las premonitorias sí he podido constatar en algunas personas que le han tenido, que van desapareciendo a los 2-3 años. No se sabe por qué ocurre, no se sabe si el cerebro se activa algo. Sabemos que el cerebro es ese gran desconocido, y yo lo repito también muchas veces, donde en un momento determinado muchas cosas desconocemos. Pues como si algo, ese clic,
se diese, durante un tiempo son capaces de reconocer y conocer muchas cosas que de otra forma sería muy difícil hacerlo. Sí, de hecho yo conozco a algún médico y tú también, precisamente da igual el nombre decirlo ahora, no lo voy a decir, pero es catalán y que también tuvo una experiencia cercana a la muerte y él también le pasó eso de que durante algunos meses o incluso a lo mejor algún año estuvo con unas percepciones un poco despiertas que él mismo se asombraba, ¿no? Uh-huh. Pero realmente, Jesús, cuando uno pierde el miedo a la muerte, yo entiendo que le cambia la vida totalmente porque empieza a disfrutar de vivir y deja de vivir para no morir. Claro, claro. Quizá eso. El tema muchas veces no es de cantidad, sino de calidad. Fíjate lo que te estaba diciendo, hay personas pues que acaban en estas circunstancias pues, con secuelas importantes de todo tipo, minusvalías importantes, lesiones importantes, pero como vuelvo a decir, hay personas que pueden tenerlo todo y realmente al final se dan cuenta que no tienen nada. A lo mejor lo tienen todo en lo económico, en lo físico o en muchas cosas, pero después son vidas completamente vacías, donde, bueno, no hay nada más que eso material, pero realmente no hay esa sensación de disfrutar, esa sensación de gastar. A lo mejor lo más nimio, pues, que puede ser pues salir un día, tomarse un café por la mañana, un té por la mañana, de ver un amanecer, por ejemplo. Esa calidad, esa percepción la pierden muchas veces en el agobio de querer más y más y más. Eso sí se acepta más. O incluso una noche que uno no puede dormir porque a lo mejor pues tiene dolores, a lo mejor sale por la noche y ve pues una conjunción pues de Júpiter y Saturno y ve Orión y ve las Pléyades y bueno, ya empieza uno a filosofar. Como en ese momento, esos pequeños elementos, ese disfrute de la vida, que muchas veces no tienen que relacionado con lo físico, sino con la esencia de la persona, eso es lo que cambia. Porque hay muchas personas que desgraciadamente tienen mucho físico, pero dentro están bastante huecos. Sí, sí. Dicen, bueno, sin ofender a nadie, decían que cuanto más vacías están, más ruido hacen las canastas y los cuencos, precisamente cuando están vacías. Mira, a Lavoisier, ya que estamos con curiosidades, y yo creo que le pueden gustar a los seguidores, Sí, sí, por supuesto. Lavoisier se presentó en 1700 y algo Sí, en la Academia de París diciendo que caían piedras del cielo. Le dijeron que era un mentiroso, que era un falso, que cómo iban a caer piedras del cielo si el cielo no hay piedra. Hoy en día, ¿quién duda de que existan meteoritos que caen a la Tierra? De hecho, se ven cada X tiempo esas estrellas fugaces, incluso grandes meteoritos pues que han caído en distintas ciudades del mundo. De hecho, no hace mucho por allí, por las tierras murcianas, cayeron también un meteorito de un tamaño bastante grande para lo que hay, pero por ejemplo en Antártida pues caen esos meteoritos, incluso son piezas muy codiciadas y muy cotizadas, ¿no? O por ejemplo el Alan Hill, ese meteorito donde aparecía en el año 2006 Bill Clinton hablaba de que podía ser la petrificación de una bacteria y todavía está en la duda que pueda ser. sí, sí. Hace 300 años le dijeron que era un mentiroso y lo echaron a pedradas, ¿no? Sí, sí, está claro. La ciencia requiere su tiempo, requiere sus pruebas, pero al final con el tiempo la ciencia va descubriendo también. Y quizá esa esencia de querer descubrir, de querer trabajar, es la que tiene la sociedad científica y quizá por eso nos llama la atención a todos y nos gusta estar y pertenecer a ella. Miguel Ángel, no entiendo de nubes ni nada de eso, pero yo sí que entiendo de tiempo y entonces creo que estamos sobre el tiempo. ¿Alguna cosa que quieras comentar sobre el Congreso, sobre la sociedad, sobre algo, algún proyecto tuyo, lo que quieras?
Bueno, proyectos siempre tiene uno muchísimo. Ante todo, decirle a aquella persona pues que se quiera acercar al Congreso. Creo que las ponencias son muy interesantes, todas y cada una de ellas. Yo, de verdad, yo cuando veo un Congreso no voy a dar o como se dice, a contar mi rollo y me voy, ¿no? Mis investigaciones las tengo ahí. Siempre me voy y escucho la gran mayoría por no decir todas, si puedo todas, las charlas que creo que van a ser muy interesantes, todas, cada una en su campo, desde su punto de vista de visión. Creo que van a estar muy interesantes para aquellos que se quieran acercar a verlo. Creo que va a merecer mucho la pena para aquellas personas que le gusten acercarse a este mundo de la experiencia cercana a la muerte y de la vida que puede haber y que la vida continúa. Como decía Raymond Moody, vida después de la vida, ¿no? Hay un libro de Tito Priva que dice el yo no muere o algo similar, ¿no? También donde recoge muchísimos casos y de hecho alguno que recoge precisamente de investigaciones mías. Y bueno, y el que quiera contactar, pues si quiere le doy los datos de contacto, un correo electrónico, por ejemplo, contacto@laruedadelmisterio.es. Simplemente La Rueda del Misterio, el programa que desde hace ya bastante años hablamos de ciencia, tecnología, historia, misterio, experiencias cercanas a la muerte, que se emite pues en cualquier plataforma de audio, podcast. Y bueno, hemos entrado en la tecnología de YouTube, aunque curiosamente el otro día vi que llevaba más de 10 años abierto el canal de YouTube, hasta diciembre del año pasado no lo retomé. Y bueno, también la Rueda del Misterio o youtube.com/La Rueda del Misterio, podéis encontrar muchísimas cosas, misterios, investigaciones, también actualidades que desgraciadamente con estos meses que hemos vivido, también importante de seguir y estar con los ojos abiertos, siempre preguntándose si estos que muchas veces nos presentan puede ser la verdad o puede ser el maquillaje. Bueno, y por supuesto no quiero irme sin hablar de algo contigo, que es La Última Puerta. Bueno, La Última Puerta es ese proyecto, de ese libro que ya en 2014 escribí porque el editorial Oberón, como digo, uno como mi hijo, los libros son los hijos de uno, donde uno se desnuda, cuenta su historia, cuenta parte de su vida. Esto es parte de mi vida, parte de mis investigaciones y parte de uno. La verdad es que es un libro que incluso habiendo pasado esos 6 años, sigue interesando y muchas personas me lo han leído y es curioso que no pasa la semana de alguien que me diga, lo he leído y este caso y discutir desde el punto de vista bueno, que lo discutir muchas veces no es negativo, sino positivo, comentar, hablar y bueno, y abre el campo para que también se puede crear un poquito de conciencia de que la realidad está ahí fuera y que realmente, como decía Paul Eluard, existen otros mundos, pero están en este, pues evidentemente si ha servido para eso, yo encantado. Muchas gracias, Miguel Ángel. Te tengo que despedir porque de alguna forma el tiempo manda. Gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias, me lo he pasado genial. Espero que todo el mundo que asista al Congreso se lo pase tan bien como me lo he pasado yo. Y gracias por estar aquí y habernos contado y habernos hecho pasar un rato muy, muy agradable. Gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Juan de Dios. Yo te lo agradezco. Aquella persona que se quiera acercar, la verdad, que no solamente a mí los congresos no es solamente para escuchar y contar la charla de uno, sino también me gusta mucho, me pasa como Enrique de Vicente, me gusta mucho interactuar con las personas que vienen, porque se conocen a personas, hacen amigos y sobre todo intercambia ideas, que yo creo que también una de las cosas fundamentales. Oír y escuchar, que es importante en esta vida. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias por estar aquí. Gracias por haberme permitido estar aquí. Así que ha sido un placer estar con vosotros y os invito a seguirme en el siguiente programa. Un abrazo y nos vemos pronto.